Entonces lo primero es, ¿a qué hacemos referencia cuando pensamos en una distribución normal? Un segundo que... Una distribución es normal, digamos, la definición de distribución normal es en función de cómo se reparten los datos de mi variable. Y para decir si es normal o no, necesito tener una distribución en forma de campana de Gauss, la cual tiene que ser simétrica y que toma como base el parámetro de la media, que es el valor central de la campana de Gauss, y se distribuye hacia ambos lados con el desvío estándar. Por lo tanto, los parámetros de base para hablar de una distribución normal es la media y el desvío estándar, e implica una distribución simétrica con respecto a esa media. Pero ¿cómo hacemos nosotros si yo recolecto estos datos de peso? Yo fui, busqué mis pacientes, los pesé, y ¿cómo sé si este peso realmente tiene una distribución de este tipo? Bueno, para eso planteo una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula va a ser que mi variable tiene una distribución normal, el símbolo del tachito de la ñ, no sé cómo se llama ese en realidad, significa distribución, y la hipótesis alternativa hace referencia a que mi variable peso no tiene distribución normal. Esta fórmula, esta prueba de hipótesis, hace referencia a mi conjunto de datos, ¿sí? O sea, de los datos que yo tomo, quiero saber si tienen distribución normal o no. Y en RMedic podemos hacer, así como hacemos el test T o el ANOVA, podemos hacer también en la prueba de hipótesis un test de normalidad de Shapiro-Wilks, que es el que nos permite hacer esta dupla de hipótesis nula y alternativa para evaluar si mi variable tiene distribución normal o no. Y nos arroja una salida con el resultado, igual que como hemos estado viendo, en donde finalmente nos dice el valor P, que en este caso para el peso nos da una P de 0,05, que es justo el valor de alfa, pero nosotros sabemos que vamos a rechazar la hipótesis nula solo si es menor que alfa. Pero si es igual o mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, si yo no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que mi variable sí tiene distribución normal, y RMedic nos ayuda haciéndonos la conclusión final en un costadito, ¿sí? En función de este variable, de este valor P, en comparación con mi alfa y con la conclusión final de RMedic, yo puedo saber con un test de normalidad de Shapiro-Wilks si mi variable es normal o no. Una vez que yo sé si mi variable es normal o no, a partir de ahí decido qué prueba de hipótesis quiero desarrollar o quiero llevar a cabo para mi variable cuando quiero comparar distintos grupos. Entonces vamos al primer caso. Si yo tengo dos muestras independientes entre sí, dos grupos independientes, y quiero saber si pertenecen a la misma población o no, si tienen una distribución normal, nosotros ya conocemos que podemos aplicar un test T. Ahora, si la distribución no es normal, yo ya no puedo basarme en el parámetro de la media, que es lo que usa el test T. Test T compara la media de un grupo con la media del otro grupo. En cambio, cuando no tengo una distribución normal, en lugar de usar la media, vamos a usar otro parámetro que es la mediana. Y por lo tanto, para comparar otro parámetro que no es la media, necesito otra prueba de hipótesis, que es la que se llama test de Mann-Whitney. El test de Mann-Whitney funciona como equivalente del test T para aquellas variables que no tengan distribución normal, comparando las medias. Y en la hipótesis nula vamos a colocar que la media de un grupo es igual a la media de otro grupo, y en la Perdón, hipótesis Nati. alternativa, la Medianas, medianas. mediana de un grupo es igual a la mediana del otro grupo, y en la hipótesis alternativa, que la mediana de un grupo es diferente a la mediana del otro grupo. Entonces vamos a ver un ejemplo. En un grupo de kinesiólogos quisieron evaluar si la radiofrecuencia comparada con un tratamiento tradicional podía aliviar la sensación de dolor de los pacientes luego de la metodología aplicada.
Y lo hicieron en función de un test de dolor que tenía un puntaje que iba de 0 a 15, donde 0 era ausencia de dolor y 15 era el dolor más fuerte, categorizado como insoportable. Entonces se recolectaron los datos, que estos son los datos del score de dolor para los que hicieron el método tradicional, y estos son los datos de la escala de dolor de los que hicieron radiofrecuencia. Como estos datos son de una escala, independiente de su distribución, es una variable que se considera ordinal. Las variables ordinales las vamos a tratar siempre a través de su mediana, con los test correspondientes para mediana. Entonces se agrega un plus que es una escala donde nos obliga a usar un test de Mann-Whitney y no un test T. Al comparar, RMedic vuelve a hacernos una salida del test, como ven acá en este recuadro blanco, en donde nos dice el valor P, que tiene un valor de 0.30, y por lo tanto no rechazó la hipótesis nula. Quiere decir que la mediana de los que hicieron el tratamiento tradicional de kinesioterapia es igual a la mediana de los que hicieron el tratamiento con radiofrecuencia, y por lo tanto no habría una diferencia en el test de dolor entre un tratamiento y otro. Pasamos al que sigue. Así como vimos test T, también sabemos que para dos muestras dependientes entre sí, o lo que llamamos apareadas, nosotros, si tenemos una distribución que es normal, vamos a aplicar un test T apareado. En el caso en que la distribución no sea normal, vamos a usar un test que se llama test de Wilcoxon apareado, en donde usa también la mediana. Acá en esto, igual que el test apareado, usa la mediana de las diferencias. Entonces yo tengo en un mismo paciente dos mediciones, una antes y una después, y hay una diferencia entre la primera medición y la segunda medición. Entonces se toman todas las diferencias de cada paciente, la diferencia del paciente 1, la diferencia del paciente 2, la del 3, y se hace una mediana de las diferencias. Si las diferencias son iguales a 0, quiere decir que no hubo cambio entre el antes y el después. Si las medianas son distintas a 0, quiere decir que sí hubo un cambio entre el antes y el después. Entonces, fíjense, acá en un centro de salud, querían saber si el tiempo medido en horas que el paciente estaba internado antes de la cirugía y después de la cirugía eran parecidos o eran diferentes para tener una mejor administración de las camas. Entonces midieron las horas que el paciente se internaba antes de la cirugía y las horas que el paciente se internaba después de las cirugías. Y cuando hacemos un test de Wilcoxon apareado, nos dice que el valor de P es de 0.02, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que la mediana de las diferencias es diferente a 0. ¿Sí? Se rechaza la hipótesis nula. Hay una diferencia entre el antes y el después. Para saber cuál es la diferencia, o sea, si están más tiempo internados antes o más tiempo internados después, necesitaríamos saber los valores de las medianas. ¿Sí? Entonces, con ese valor podemos saber si la diferencia está a favor de las horas de antes o las horas de después. Vamos al tercer test que ya habíamos visto, que es, ¿qué pasa si tengo más de dos poblaciones? Si yo tengo más de dos muestras que quiero comparar. Si yo tengo más de dos grupos y la distribución de mi variable es normal, vamos a usar el test de ANOVA o ANAVA, que es el que me permite saber si hay por lo menos una media distinta del resto. Cuando la distribución no es normal, también nos basamos en la mediana de los grupos en lugar de la media, y vamos a usar el test que se llama de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis sería un equivalente a ANOVA o ANAVA cuando tengo una variable de distribución no normal. Entonces,
La hipótesis nula va a ser que la mediana del grupo A es igual a la mediana del grupo B y es igual a la mediana del grupo C. Y la hipótesis alternativa es que por lo menos una de esas medianas es diferente del resto. Entonces acá usando un ejemplo, también con una escala de dolor, el score de dolor torácico, y evaluando 3 tipos de tratamientos, el tratamiento con la droga A, con la droga B y con la droga C, se evalúa con un test de Kruskal-Wallis y nos da un valor de P de 0.4, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula y digo que la mediana de A es igual a la mediana de B y es igual a la mediana de C. Por lo tanto el tratamiento con la droga A como la droga B como la droga C son iguales de efectivos en el control del score de dolor torácico. ¿Sí? No hay diferencias entre ellos. A modo de ejemplo, hemos puesto esta tabla de un trabajo publicado en Archivos Argentinos de Pediatría en el 2020, o sea, el año pasado, de pacientes con diagnóstico de hernia diafragmática congénita y algunos predictores de mortalidad. Entonces, en este grupo se incluyeron 134 pacientes que tuvieron hernia diafragmática congénita y que estaban vivos al momento del alta, comparados a 44 pacientes que tenían una hernia diafragmática congénita y que habían fallecido como consecuencia de esta enfermedad congénita. Y fíjense que enumeran distintas variables que los investigadores decidieron medir en estos grupos de pacientes, y acá abajo en la tabla describe cuál es el tratamiento estadístico que le dieron. Y señala con un número 1, que le pusimos esta flecha grisecita, para aquellos los que hicieron testé. Entonces, para edad gestacional, que está medida en semanas, y para el peso de nacimiento, que está medido en gramos, expresaron los valores como media y desvío estándar, y media y desvío estándar del otro grupo, y expresaron el valor P obtenido a partir de un testé. Y para el peso de nacimiento lo mismo, la media y el desvío estándar de ambos grupos, y un valor P obtenido a partir de un testé. Aplicar un testé en estas dos variables implica que los investigadores evaluaron cuál era la distribución de la edad gestacional y del peso de nacimiento, y necesariamente tienen que haber tenido una distribución normal. Porque si no tenían una distribución normal, no hubieran podido llevar adelante un testé. Pero el test de normalidad no está expresado en este resultado. Está expresado solamente en el apartado inicial del artículo, donde los investigadores dicen, nosotros usamos un test de normalidad para decidir qué test estadístico era más apropiado. Y en la tabla nos dicen que a estas dos le hicieron testé. Pero después nos dicen, que está señalado con esta flechita más amarillita, que con el número 2 hay algunas variables cuantitativas en las cuales usaron el test de Wilcoxon. El test de Wilcoxon la usaron para estas variables, tienen siglas medias raras. El NT-proBNT es una proteína que deriva del péptido natriurético auricular, que es una proteína cardíaca, entonces se usa como marcador de inflamación. SNAP es un test, un cuestionario para evaluar mortalidad, indicadores de mortalidad en neonatos. El índice de oxigenación se evalúa de acuerdo a la necesidad de oxígeno del niño, y la presión arterial de dióxido de carbono es un gas arterial, que tienen todos resultados de variables cuantitativas. En estas, fíjense que los investigadores le expresaron en mediana con el intervalo intercuartílico. ¿Eh? Mediana con intervalo intercuartílico. Por lo tanto, los estimadores que usa para estas variables no son los mismos que usa para las variables que vimos antes. Y tampoco es el mismo test el que usa para sacar conclusiones, en donde acá usa el test de Wilcoxon. Wilcoxon es un sinónimo de Mann-Whitney. Mann-Whitney y Wilcoxon es exactamente el mismo test, pero cuando hablamos del apareado, solo usamos Wilcoxon apareado. No usamos Mann-Whitney apareado. ¿Sí? No sé si eso quedó claro.
Esa tabla era como para que veamos un ejemplo real de estadísticas reales, de casos con pacientes publicados, de publicaciones recientes, para que ustedes vean que estos test estadísticos que estamos viendo son los que ustedes pueden usar en cualquier trabajo que lleven adelante. La idea es que ahora vayamos a RMedic y que podamos hacer algún caso juntos. Antes de que veamos el enunciado, voy a dejar de compartir. No sé si quedó alguna duda, si quedó claro, más o menos se entendió. ¿Sí? Bueno, seguimos Nati, entonces. Sí. perdón. A ver, no sé si soy el único, pero de golpe han venido varias cosas más, entonces seguramente nos haremos un cuadrito de para una cosa una cosa, para otra la otra. Fundamentalmente, a mí lo que más ruido me hizo es, por ejemplo, si hay variables que son, por ejemplo, escalas, entonces, bueno, eso es algo que nos tiene que llamar la atención, porque uno piensa a la hora de elegir un test, una variable que muestra números que no son 1 y 2, que nosotros nos fijábamos porque a veces el RMedic te lo toma como numérico porque uno le pone ceros y unos o algo así, y bueno, ahí te dabas cuenta de que por ahí eran cualitativas. Ahora también tenemos que discriminar cuando es, por ejemplo, una escala para no hacer el mismo test como un test T como podríamos hacer con otra cuantitativa. ¿Es así? Es así, es exactamente así, Ricardo. Todas las que son variables ordinales, o sea que tienen un orden en sus respuestas, aunque sean números, las respuestas sean numéricas, tienen que ser tratadas con los test de estadística no paramétrica. Entonces es muy común el uso de la escala de EVA, por ejemplo. La escala de EVA es una escala que va del 0 al 10, que se usa muy frecuentemente para evaluar dolor, pero es una escala visual análoga que se puede usar para un montón de síntomas, aunque no sea dolor, y eso es una escala y por lo tanto debe ser tratada con estadística no paramétrica. Capaz le hacemos un Shapiro-Wilks y nos dan de distribución normal, pero no correspondería usar un test T. ¿Sí? No sé, Arnaldo, si querés aportar algo. No, reforzar exactamente lo que planteó Ricardo y lo que explicó Natalia. Es exactamente eso. Es decir, hasta ahora nosotros pensábamos, bueno, tengo dos grupos y tengo una variable que es un número, bueno, listo, le doy para adelante. Bueno, eso estuvo bien hasta la semana pasada. Ahora tengo número, sí, pero ¿es una escala o es una métrica, una medida diferente? ¿Por qué esta es importante? Es importante porque la estadística necesita saber, y usé esta palabra métrica, porque es la medida matemática. La estadística necesita saber si el cambio de unidad es homogéneo a lo largo de la escala o no. A ver, ¿qué quiero decir? Un salto de un hijo a dos hijos es el mismo salto que hay de 4 hijos a 5 hijos. ¿Sí? Hay un parto de diferencia, ¿sí? Tanto de 1 a 2 como de 4 a 5. Ahora, en la escala de dolor, el cambio de escala de 1 a 2 no necesariamente es el mismo cambio de escala que hay de 4 a 5. El salto es un salto de ranking. Entonces, ante esas cosas no se puede aplicar o no se debe aplicar la prueba T o el análisis de la varianza porque fueron creados para cuando el salto de escala, cuando la métrica es la misma. Entonces, si yo ya sé que eso es una escala, digo, no puedo aplicar esto, tengo que aplicar esto otro. Lo que estamos haciendo ahora, como les contamos, es ir con los mismos test que teníamos antes, ir ahora haciendo más complejo la selección de cuál es el test adecuado para nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Y el otro aspecto que se suma a esto es que RMedic nos ayuda con un montón de tips y de pequeñas leyendas, pero es imposible que un soft diferencie un número perteneciente a una escala de un número perteneciente a una métrica. Entonces, necesariamente tiene que ser algo que nosotros identifiquemos, porque por más RMedic que usemos, que es el software que más nos ayuda en estadística, no hay forma de que el software diferencie los números. Entonces, ahí en eso necesariamente tiene que ser una decisión nuestra. Entonces, usamos estadística no paramétrica para cuando son mediciones en escalas o para cuando son mediciones
con métrica, pero de distribución no normal. Y Ahí tienen los lo- equivalentes para cada test que hemos aprendido. Ahí lo que yo quería agregar, Nati, discúlpame, Sí, sí. es que en ese caso, Ricardo, el RMedic te lo lee como una variable cuantitativa, o sea, numérica, y vos tenés que cambiarle a categórica. Porque, bueno, me ha pasado porque en mi trabajo yo uso mucho estas variables y bueno, y me ha pasado eso. Entonces es como que vos lo tenés que modificar, que sos el que sabés, se supone. Sí. Sí y no, Laura. O sea, por un lado sí, para cuando nosotros queremos tratarla como una variable categórica, pero en estos test que vamos a ver ahora, nosotros la necesitamos con valores de números. Ahora voy a mostrarles unos ejemplos a ver si podemos aclarar eso. No sé, Arnaldo, si querés vos decir algo antes, pero si no vemos los ejemplos y lo volvemos a repasar. Sí, Nati, sí, me parece bien ver el ejemplo directamente. Bien. Vamos entonces, vamos a leer primero el enunciado. El primer ejercicio de la guía que tenemos para resolver es la medición de altura de 64 adolescentes en un colegio y definir si esa variable que hemos recolectado, de cuáles tenemos los datos en la tabla, tiene una distribución normal o no. Entonces, vamos a RMedic. Un segundo que dejé de compartir sin querer. En RMedic vamos a la tabla del ejercicio 1. En este caso, la variable que nosotros queremos evaluar es variable altura, por lo tanto es una variable que es cuantitativa continua. Tiene una métrica que es con decimales. Vamos a ir a prueba de hipótesis, una vez que cargamos nuestra tabla, y nosotros necesitamos que nos haga una evaluación de esa única variable. Por lo tanto, en cantidad de variables tenemos que elegir una y seleccionar la variable que tenemos que evaluar. Entonces ahí sería altura, corroboramos que nos ponga una variable numérica y elegimos el test de normalidad de Shapiro-Wills. Cuando hacemos clic nos da el cuadrito que veíamos en el PowerPoint recién, en donde nos marca un valor P de 0.95 con respecto a un valor alfa de 0,05 y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y acuérdense que la hipótesis nula del test de normalidad de Shapiro-Wills es que mi variable tiene distribución normal. Entonces, la conclusión es que la altura de estos 64 estudiantes tiene distribución normal y por lo tanto yo podría usar test estadísticos como test T o test T apareado si tuviera una muestra apareada de medición. ¿Sí? Vamos al segundo ejemplo, así ponemos en voz alta esto que te decía recién, Laura. El síndrome de desgaste profesional o síndrome de burnout es un problema de salud en la población médica y en México se realizó un estudio para observar si existían diferencias entre los residentes de primero, segundo y tercer año de pediatría y se midió con una escala para contemplar el síndrome de burnout en donde un mayor valor indica más afectación. Entonces fíjense que yo acá tengo valores para primer año, valores para segundo año y valores para tercer año. Pero son valores de una escala. Por lo tanto, yo necesito tratarlos con estadística no paramétrica. Pero necesito que los considere un número para poder hacer la prueba de hipótesis. Porque si yo acá tuviera cargadas letras A, B y C, no podría hacer ninguna prueba de hipótesis con estos datos. Entonces yo necesito datos numéricos, pero necesito saber que esos datos son fruto de una escala. Vamos ahora a RMedic para procesar estos datos. En RMedic
Vamos a buscar la tabla de este ejercicio. El ejercicio 4. Y nosotros sabemos que tenemos diferentes años de residencia y los resultados de una escala para interpretar el síndrome de burnout. Entonces, uso una prueba de hipótesis. Y en este caso voy a elegir que son dos variables. Una que me lo va a dividir en grupos y otra que me va a dar el resultado de la variable que yo quiero investigar. La que me lo va a dividir en grupos es en qué año están. Por eso pongo año. Y acá sí tengo que cambiar, porque yo necesito que el número 1 sean los de primer año, el número 2 sean los de segundo año, el número 3 los de tercer año, y por lo tanto es una variable categórica, aunque está recogida como 1, 2 y 3. Y la variable 2 es el resultado de la escala del síndrome de burnout. Pero esta escala yo sí necesito que me la maneje como un número. Pero yo sé que esto es una escala, no es una métrica. Entonces no puedo elegir acá ANOVA. Si yo esto fuera una métrica, podría probar con una ANOVA para comparar entre primer año, segundo año y tercer año. Como esto es una escala, tengo que usar un test de Kruskal-Wallis. Cuando uso el test de Kruskal-Wallis, el test de Kruskal-Wallis va a comparar las medianas de los tres grupos. Y me dice que el valor P es menor que 0.001, por lo tanto es menor que el valor alfa establecido, que es de 0.05, y por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa del test de Kruskal-Wallis es que por lo menos una de estas medianas es diferente de las otras. Entonces, así como ANOVA usa el test de Tukey para saber cuál es la diferente, en Kruskal-Wallis también hay un test posterior que nos va a indicar con letras cuál es el grupo diferente del otro. Y en este caso, fíjense que los que tenían el número 3, o sea, tercer año, tienen una letra A, segundo año tiene una letra B, y primer año tiene una letra C. Por lo tanto, los tres son diferentes entre sí. Ninguno coincide, los tres son diferentes. Y es muy visual la explicación del gráfico boxplot en estos casos, en donde rápidamente nos podemos dar cuenta cuál está peor que cuál. ¿Sí? Donde vemos el boxplot de primer año con una mediana que tiene un valor mucho inferior al valor de los de segundo año, que tienen esta mediana, y los de tercer año, que tienen una mediana más elevada. Por lo tanto, con este test podemos decir de que año a año la escala del síndrome de burnout aumenta en este grupo de México. No quiere decir que en Argentina pase lo mismo. Pero en México los residentes de pediatría de tercer año tienen una escala de burnout mucho mayor que las de segundo, y las de segundo mucho mayor que la de primero, con diferencias estadísticas significativas. Bueno, esos serían los ejemplos. Voy a dejar de compartir, así podemos ver dudas. No sé si se entendió esto de lo numérico y lo categórico. Si bien son escalas, los seguimos tratando como números para estas pruebas de hipótesis. Otra cosa diferente es cuando yo necesito que el número sea una categoría, como por ejemplo nos pasaba con el 1, 2, 3 de primero, segundo y tercer año. Ahí sí lo tengo que cambiar a categórico. Ahora, en las escalas se usa como número para que la prueba de hipótesis pueda desarrollarse. Bueno, y ahí Arnaldo nos agrega un dato Se llama virgulilla, que es el chirimbolo arriba de la N cuando uno dice ñ. Bien, bueno, eso en esto lo usamos como distribución. Exactamente. Entonces, perfecto. Bien, Como una fíjense, perdón Nati, voy a Sí, picotear una cosita más. Por Fíjense supuesto. que no estamos haciendo ningún otro test diferente en términos de hipótesis que los que ya sabíamos. Hemos tomado, si Natalia lo que hizo es tomar el test para comparar dos grupos
con dos grupos independientes, tomó el test para comparar un grupo en dos momentos o un grupo con A y B, digamos, pero que esté apareado, y tomó el test para comparar 3 o más grupos. Si tomó esos 3 test estadísticos, porque tenemos 3 hipótesis diferentes. Y a esos 3 ahora los condicionó. Dijo, bueno, esto lo podemos hacer solamente si se cumplen ciertos requisitos. Si no se cumplen los requisitos, no los voy a poder hacer. ¿Qué requisito es el que miramos ahora? Bueno, vimos el requisito de normalidad. Si no se cumple la normalidad, no podemos hacer ni el test de dos muestras independientes, ni el test apareado, ni el análisis de la varianza. Y hay alternativas. La primera alternativa se llama Wilcoxon-McWhinney, la segunda alternativa se llama Wilcoxon apareado, y la tercera alternativa se llama Kruskal-Wallis. Nunca se llaman Pérez o López los test estadísticos. Siempre son creados o por los yanquis, o por los ingleses, o por los rusos. Esto es así. La cuestión es que, en esos términos, sabiendo eso, RMedic nos ayuda bastante, pero algo de énfasis tenemos que poner nosotros. La diferencia en que si es una variable ordinal o no, la tenemos que saber nosotros. El software no tiene cómo saberlo. Y cuando nosotros queremos hacer una comparación de 3 grupos y le decimos que haga un análisis de la varianza, si ustedes recuerdan, RMedic arriba te hace una comprobación de los supuestos y te dice que está bien que hagas el análisis de la varianza, y si no, te recomienda hacer el test de Kruskal-Wallis. Esa opción la van a ver en los 3 test que estuvimos viendo, en el test para dos muestras independientes, en el test apareado y en el análisis de la varianza. RMedic te hace, entendiendo que es una variable que uno cree que es normal, te hace ya el test y te evita que vos hagas el test de Shapiro-Wilk para ver si es normal o no. Ya lo hace directamente RMedic. Y lo podemos ver si quieren. Así les muestro. Acá en RMedic, si yo elijo, o sea, yo acá tengo seleccionado una variable categórica, que es el año, y tengo seleccionado una variable numérica, que es la escala. Como yo sé que tengo más de 2 categorías, puedo elegir una ANOVA. Cuando elijo ANOVA, lo primero que me dice es si tiene una distribución normal o no. Fíjense que justo en este pasa que sí tiene una distribución normal. Pero me dice, claro, como tiene una distribución normal, acá me dice que es mejor utilizar ANOVA que Kruskal-Wallis. Pero esta es una recomendación solamente fundamentada en la distribución de la variable. Pero yo, que soy el investigador y sé que esta variable es una escala, sé que por más de que RMedic me dice esto, y aunque sea normal, el mejor test para esto es un test no paramétrico, que en este caso sería Kruskal-Wallis. Esta sería como la situación donde más error puede prestar, porque uno podría terminar usando ANOVA cuando correspondería usar Kruskal-Wallis. Pero si mi variable no es normal, acá en este mismo texto me va a decir, como tu variable no es normal, es mejor que uses Kruskal-Wallis. Entonces ahí esa es la leyenda que tenemos que prestar atención para saber cuál es el test recomendado. ¿Sí? Bueno. No sé si queda algo más de esto. ¿Alguna otra duda? Ahora pueden revisar sus variables, los que ya venían revisando variables y que ya tenían avanzados sus proyectos, y para los chicos que están cursando estadística, que están en la residencia, que vamos a empezar metodología pronto, cuando vayan leyendo los papers del tema que ustedes elijan para sus investigaciones, ya pueden ir mirando cuáles son los test que van usando, porque ya con los 3 nombres que hemos visto hoy, se amplían mucho las herramientas de estadística que van a ir viendo en todos los papers y en sus propias variables. Todavía no hemos terminado de sacar
todos los productos del bolso, como dice Arnaldo, en el colectivo, pero ya hay varios que están mostrados. Así que pueden ir mirando. Sí, María Laura, ya tenés más para tu tesis. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, no sé si queda alguna otra duda, algún comentario, Arnaldo. Sofi Vera, ¿el de la clase pasada no está? Bueno, lo revisamos. Dale. Sí. Sí, Ah, está está el de la solo. clase. Dice que está Arnaldo, solo. perdón, yo recién me fijé y está el Power y está la clase grabada de la semana pasada. Bueno, Creo. de Sofi lo vamos a revisar. Sí, 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 la idea es que tengan el Power por un lado y la clase grabada por otro. Sí. De hecho, no sabía si estaba la clase grabada el lunes y la estoy grabando ahora. Pobre Nati. No,